Ok, vamos a iniciar. Muy buenas noches a todos los que están conectados ya en línea. Por favor, les pido se apagan todos sus micrófonos, por favor, y vamos a iniciar. Muy bien, siguiendo el formato de nuestras sesiones que llevamos ya, esta es la tercera sesión por parte del grupo de instructores CENCAP. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, titulada Trauma hepático, en donde sí se ve ya la pantalla, maestro. Sí. Okay. La sesión es de trauma hepático, donde el panel que estamos participando el día de hoy es su servidor. Yo soy el doctor Fernando Hernández García, cirujano general y de trauma, y voy a coordinar esta sesión del día de hoy. El ponente de hoy es mi general brigadier médico cirujano retirado, Ignacio Magallanes Sánchez, que todo el mundo conocemos, ya que él es expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Dentro del panel nos acompañará, en cuanto se conecte con nosotros, el académico general brigadier médico cirujano Héctor Noyola Villalobos, el cual es cirujano general y de trasplantes, con amplio conocimiento también en cirugía de hígado. En este momento también ya está conectado con nosotros el general brigadier médico cirujano retirado Jorge Manuel Camarero Benítez. Él es maestro y profesor de todos nosotros. Él es cirujano general y es vicepresidente del Colegio Potosino de Cirujanos. Y obviamente no podía faltar con nosotros el director de nuestro curso CENCAS, el académico coronel médico cirujano Luis Manuel García Núñez, maestría en es maestro en enseñanza y FACS, cirujano general de trauma y de cuidados intensivos. Entonces, sin más ni más, la dinámica, como en todos los viernes, es la presentación del caso por tiempos, donde el ponente nos expondrá el caso de trauma del día de hoy, y se dará unas preguntas a los panelistas con un tiempo máximo de 3 minutos. Asimismo, se discutirán los abordajes quirúrgicos propuestos por los panelistas, mínimo de 2 minutos cada uno, y asimismo la participación del foro para preguntas y dudas a través del chat. Contemplamos un tiempo de sesión de 60 a 70 minutos, y sin más ni más, pues iniciamos con su caso clínico, maestro. Gracias, Edgar, Fernando, muchas gracias por la invitación. Y vamos a... Déjame ver qué pasó. Permíteme un segundito para entrar. Sí, maestro. No sé qué pasó, Fernando, creo que me salí de la sesión. En la sesión sí está, nada más tiene que abrir su presentación, maestro. Ahí está. Bien, perdón. Bien, este es un caso que tuvimos hace algunos años y que fue motivo de una presentación inicial de manejo conservador de trauma hepático, el manejo no operatorio de trauma hepático, que fue publicado en el año 2000 en el hospital, y este fue el primero de esos casos y que motivó la inquietud de seguir aplicando esta alternativa. Este es un masculino de 19 años de edad, de profesión caballerango, que ingresó con una evolución de 2 horas, trauma confuso de abdomen, secundario a una patada de caballo en el cuadrante superior derecho del abdomen. Él llegó consciente, bien orientado, llegó libremente deambulando, con signos vitales de 170, la presión arterial, frecuencia cardíaca de 85, frecuencia respiratoria de 19 y temperatura de 37. Sus estudios de ingreso mostraron una hemoglobina de 14, 10.500 leucos, no había bandas y una amilasa normal.
A la exploración lo que se encontró fue las huellas de la patada del caballo y una zona equimórfica con erupciones en la pared. El caballo. El abdomen era blando, era depresible, había cierto dolor en las áreas de los ruidos hidroaéreos eran normales y no había datos de irritación peritoneal. Aquí quisiera preguntarle, hacer la primera pregunta a los miembros del panel, ¿cómo abordarían este paciente? Muy bien, pues maestro Camarero, si gusta iniciar con la discusión, por favor. Sería muy importante, Fernando, sería muy importante volver a pedir que apagaran los micrófonos, ¿no? Estamos oyendo conversaciones. Sí, por favor, todos los invitados apaguen sus micrófonos para que podamos hacer bien la discusión y sus preguntas a través del chat. Entonces, pues iniciamos. Julio César Moreno, por favor, tú que nos acompañas, si gustas comenzar con la discusión. Bueno, aquí en este caso lo abordaríamos de acuerdo a los protocolos de la ATLS, ¿verdad? Entonces, es un paciente que no tiene compromiso en la vía aérea. Yo creo que debemos de proteger la columna cervical porque no sabemos si cayó alguna situación de estas. Entonces, pero en vía aérea parece que todo está bien. En la B, en la B, a ver si pudieran apagar sus micrófonos. En la B también parece que está estable. La C tiene una, pues no se ve que tenga mayor problema. La D de déficit neurológico también. Entonces yo la abordaría de esta manera. Entonces aquí lo primero sería, tenemos tiempo de hacer estudios, incluso hacer una tomografía, etcétera. Pero quizá lo más recomendable, porque a lo mejor en algún momento se nos puede descompensar, sería ir sobre la C, porque recordemos que por el sitio y por la frecuencia de los órganos lesionados puede haber muy seguramente alguna lesión hepática. Entonces haríamos un ultrasonido fast de inicio y de esta manera corroborar si hay líquido, y este líquido pues seguramente va a ser sangre en caso de que estuviera dañado el hígado o que tuviera algún trauma de alguna víscera hueca, ¿verdad? Que también podría darse el caso. Recuerden que el paciente llegó consciente, llegó deambulando, llegó caminando. La exploración abdominal es totalmente negativa. Yo les preguntaría, en estos pacientes, exploración negativa, ¿qué valor diagnóstico tiene para toma de decisión? No, pero la quiero así, le digo, yo pensé que ya le ibas a tirar aquí. No se escuchó bien porque hay alguien que tiene prendido su micrófono. Sí, lamentablemente no hemos podido controlar eso. Ojalá se puedan apagar. Por favor, Javier Arias, si puedes apagar tu micrófono, que lo tienes encendido. Interfiere con la discusión, por favor, por respeto a los demás. Oscar Obed Villanueva, también, por favor, si puedes apagar tu micrófono. Yo sé. Ya. Bien, entonces. Muy bien, perfecto. Maestro Camarero. Luego la pregunta. Sí. Ante ausencia de datos abdominales con este paciente, ¿le sirve ese dato para toma de decisiones? Sí, bien. Lo importante aquí y en trauma es el mecanismo de lesión. Y eso es lo que tenemos que tomar mucho en cuenta. No nos podemos fiar nada más de que el paciente esté hemodinámicamente estable. Tenemos que tomar ciertas precauciones y, como decía el doctor Julio César, ya evaluando y el A, B y el C, de todas maneras, por el mecanismo de lesión, a este paciente habría que colocarle de todas maneras líquidos. No sabemos si se nos va a descompensar por un lado. Y por otro, por el mecanismo de lesión, va a depender de que nosotros dispongamos o no de la tomografía. Si la tenemos a la mano, pues es el estudio de elección. Si todavía no la tenemos o todavía va a venir el radiólogo en camino y tenemos una persona que nos pueda hacer un FAST en el departamento de urgencias, sería el ideal, pero no podemos confiar. O sea, la toma de decisiones
sí sirve que el paciente tenga estabilidad hemodinámica, ¿verdad? Esto es que la presión sistólica está arriba de 90, la frecuencia cardíaca está abajo de 100. No tenemos ahí electrolitos, pero bueno, aparentemente tiene algunos otros parámetros que nos sirven para decidir el tratamiento no operatorio. Es la ausencia de signos de irritación peritoneal, que también lo tiene. Esto es pensando en que posiblemente haya daño hepático. Entonces, dependiendo de esto, sí, nos va a servir bastante esto, ¿no? Camarero, ya te me fuiste al manejo, espérame, estamos ahorita viendo cómo lo abordamos en urgencias. El ultrasonido, si lo tenemos disponible, perfecto. Si tenemos mejor el TAC, pues el TAC. Y desde luego ponerle líquidos y obtener también por el mecanismo de lesión, yo sí pediría también al laboratorio, aparte de los exámenes que ya conocemos de rutina, por ahí ya tener pendiente lo que a lo mejor tipificar el tipo sanguíneo, porque puede ser posible que haya algún problema, ¿no? Ok. Bien. Muy bien. Maestro Luis, algo que quisiera agregar extra a la pregunta específica del maestro Magaña. Maestro Luis, específicamente en urgencias, ¿algo que pediría usted extra? Sí, miren, yo estoy viendo la gran calidad del auditorio, pero yo quisiera que le diéramos el lugar a nuestro recurso humano más valioso, que son los estudiantes de medicina, los internos y los residentes de cirugía, sobre todo, que son los que van a tomar nuestro papel en un futuro ya no muy lejano. De tal forma que probablemente algunos de los comentarios que haga pudieran considerarse hasta básicos, pero creo que van a ser muy importantes para para ratificar lo que seguramente muchos de nosotros ya sabemos o que tenemos ahí medio poco claro, pero que es importante traerlo nuevamente a la superficie. Lo primero es que este es un paciente traumatizado y o sea, no podemos nosotros distinguir entre un paciente con trauma hepático, un paciente con trauma esofágico, un paciente con trauma esplénico de pared costal. Es un paciente traumatizado. De ahí que nosotros debemos de tomar en cuenta que las necesidades de este tipo de pacientes son iguales para todos y que podremos nosotros discriminar de acuerdo a los parámetros fisiológicos y a los parámetros de mecanismo de lesión que ya conocemos. Un paciente de estos, como Miguel Magaña nos está comentando, totalmente estable, nos va a llevar hacia una ruta de manejo. Un paciente que llegase, perdón, una ruta de abordaje en el departamento de urgencias. Y en el mismo departamento de urgencias, aunque ya apuntó hacia eso el maestro, si lo encontrásemos nosotros inestable o agónico, tendríamos que hacer incluso una toracotomía en el departamento de urgencias, siendo el paciente portando la lesión orgánica que portara. Entonces, estos pacientes tienen que ser sujetos a un procedimiento de abordaje sistemático que está establecido en el protocolo del ATLS del Colegio Americano de Cirujanos. Creo que ahí todos estamos de acuerdo. La segunda es que después tenemos que ver de acuerdo al mecanismo de lesión o considerar cuál es el órgano que más o los órganos que más probablemente pudieran estar afectados. Estoy de acuerdo con todo mundo que la sospecha de trauma hepático por el mecanismo de lesión, por la alta transmisión de energía y por lo que se ve en la exploración física en la foto, pues definitivamente nos orienta mucho a un complejo de patrón lesional que pudieran ser fracturas costales, contusión pulmonar, pudiera ser contusión del hilio o arrancamiento del hilio pulmonar, trauma hepático, por supuesto, una ruptura diafragmática, todo eso hay que considerar. Digo, tenemos el sesgo de que sabemos que es un pacientito ahorita con trauma hepático, pero todo eso lo debemos de considerar. ¿Qué sigue? Bueno, pues definitivamente la tomografía nos ha revolucionado el manejo de estos pacientes. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos considerar qué hacer con ellos. El paciente es un paciente que se puede manejar o que se puede estudiar con tomografía, por supuesto que sí es un paciente estable. Residentes, recuerden, nunca deben de llevarse un paciente inestable a la tomografía y ustedes administrativamente deben de corroborar que se asienten los datos de los signos vitales con los cuales ustedes están abandonando el cubículo de choque y se están yendo a tomografía. Desde el punto de vista de la práctica médica y legal es sumamente importante. Ahora, con respecto a lo que es el ultrasonido. Bueno,
El ultrasonido cada vez estamos viendo que es menos útil en pacientes estables y más útil en pacientes inestables. Yo les he dicho a los residentes, bueno, y si el paciente estaba estable, ¿para qué le tomaste ultrasonido? Para ver si tenía líquido libre. Y si no tiene, ¿qué sigue? No, pues me lo llevo a tomografía. Y si tiene, pues también. Pues entonces, en el paciente estable, el ultrasonido en verdad que no es muy útil, a menos que sea la única herramienta que nos pueda llevar a tomar las decisiones. Es uno de los paradigmas que hay que romper. El ATLS no es un dogma, el ATLS no es la Biblia. Es una herramienta que tenemos para sistematizar nuestro abordaje. Y finalmente, si el ultrasonido tiene líquido libre y el paciente está inestable, pues entonces cambia totalmente el manejo. Este paciente tiene que ir a quirófano sin más ni más. El paciente inestable, para tener líquido, bueno, definitivamente, probablemente, o más bien probablemente. Y el lavado peritoneal diagnóstico cada vez está perdiendo más fortaleza en el manejo actual del trauma. Sin duda que es un estudio que se tarda, es un estudio invasivo, está lleno de sesgos y que nos puede llevar a situaciones verdaderamente equívocas en términos de toma de decisiones. No lo condeno. Si es lo único que tienen, adelante, háganlo con mucho cuidado. Es todo lo que tengo que decir. Bien, ese era el objetivo de esta transparencia, esto que ya se hizo. Yo quería pedirle a Fernando, tú que tienes control de los asistentes, insistirles en que apaguen el micrófono, no se oyen antes. Sí, maestros. Armando González, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor, para seguir la discusión? Sí, voy. Armando González, por favor. Bien, ya escucharon ustedes esta discusión que era realmente el objetivo de esta transparencia. Efectivamente, en este paciente se le realizó un ultrasonido con todas las aseveraciones que se han mencionado respecto a su utilidad o indicación en un paciente que permanece estable. Y aquí la idea era compararlo con el lavado peritoneal, que es otro procedimiento que ya prácticamente no está en uso, salvo en situaciones muy especiales. Este es el ultrasonido que tiene el paciente. No sé si alguien... Bueno, ya están las flechas. El reporte fue la presencia de aire libre y una zona de contusión hepática, un hematoma hepático, una lesión que fue catalogada como una lesión grado 2. Ante estos hallazgos, como ya mencionó bien mi máster, el doctor García Núñez, se decidió realizarle una tomografía computada que me gustaría que sea comentada por alguno de los expertos. Muy bien, maestro Camarero, si gusta participar en decirnos qué vemos ahí en la tomografía, maestro. Sí, bueno, por una parte, aparentemente hay fractura costal del lado derecho, veo ahí, y se ve una zona que diferencia de la ecogenicidad de la tomografía, una zona, ok, que podemos ver. Perdón. Una lesión del lóbulo derecho, en su cara lateral. Es lo que ahorita también vemos, líquido libre, esto que se observa en la parte anterior del hígado, ¿verdad? Ese es lo que ahorita podemos observar, ¿no? ¿Alguien quiere comentar, agregar algo? Julio, ¿alguien más del panel? Yo quiero agregar aquí, mira, yo no veo así, pues acaso aquí en la parte de abajo de la tomografía se pudiera ver un poquito de líquido. Encuentro gas que no sé, en realidad habría que ver otros cortes en el espacio perihepático, fracturas costales, por supuesto que las veo enfisema subcutáneo, veo aumento en el volumen de los tejidos blandos de la porción posterolateral del hemitórax derecho, y llama mucho la atención un hematoma intraparenquimatoso
Parece ser que está roto porque no se ve los límites entre o no se ve encapsulado ahí eso, ¿no? Esto correspondería a una lesión hepática grado 3 según la escala de la clasificación americana, de la clasificación de la Asociación Americana para la Cirugía del Trauma, que es un hematoma subcapsular roto o un hematoma parenquimatoso roto. Y esto pues es muy, muy importante para en criterios anatómicos. Digo, finalmente no es condenatorio de nada, no es que este paciente se tenga que operar, pero residentes, desde ahí ustedes tienen que aprender a hablar sobre las bases de esta clasificación. Repito, no quiero que se formen dogmas, no quiero que se formen situaciones paradigmáticas rígidas, pero sí, a mí en cuanto me hablen y me presenten un paciente con una lesión hepática grado 3, pues les voy a dar unas indicaciones, con un grado 1, otras, y ustedes tienen que ir a verlo, porque muchas veces no coincide lo que dice el radiólogo. Bien, efectivamente, Sí, maestro, es si parte del objetivo. me permite ampliar un... Maestro. Perdón, no, decía yo que Sí. es parte del objetivo de esta sesión, es que la participación de compañeros cirujanos jóvenes, incluso alumnos, tengan puntos de comparación y comentarios de gente con mucha mayor experiencia en el tema. Es efectivamente lo que menciona el doctor García Núñez. Con esto se modificó un poco el diagnóstico al avanzar a una lesión grado 3 por la presencia fundamentalmente del hematoma. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Sí, maestro, si me permite a mí, como refuerzo de lo que comentaba el maestro García Núñez y sobre todo para el foro que nos acompaña el día de hoy de residentes, cirujanos que están conectados en algún otro lado, donde si bien esa clasificación que comenta el maestro de la Asociación Americana de la Cirugía del Trauma, como lo hemos dicho en todos los foros, en los cursos, es para unificar el idioma, ¿verdad? Para que sepamos de qué es lo que estamos hablando, que es importante que la revisen y como comentó el maestro, donde no solamente es lo que diga el radiólogo, es que tiene una lesión grado 1 porque a él se le hace que es un grado 1, ¿verdad? Sino que debe estar basado en esta clasificación que efectivamente lo divide entre laceración o hematoma, si hay ruptura o no hay ruptura, y sobre todo cuánto miden esos hematomas, de ahí va a depender el grado de la clasificación, como bien dice el maestro, ¿no? Entonces es importante que lo conozcamos, que aprendamos a revisar una tomografía y que midamos esa lesión, ¿verdad? Para poder estadificar adecuadamente este patrón. Así es, maestro. Si me lo permiten, quiero robarles un minuto más del tiempo. Hay una clasificación que estableció la Sociedad Europea de Cirugía la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, en donde clasifica las lesiones desde el 2020 ya en lesiones menores, moderadas y graves, pero sobre las bases de la clasificación AAST. Entonces, esta clasificación de esta sociedad no es normativa. Una de las pocas clasificaciones que están validadas para normar tratamiento y pronóstico de todas las que existen para de la American Association for Surgery of Trauma es precisamente la del hígado. Entonces, no se olviden de tomarla muy en cuenta para este tipo de lesiones. Gracias, Luis. Bien, entonces con estos hallazgos para habían transcurrido alrededor de 2 horas, se revalora al paciente y se encuentra todavía estable, no había ningún dato de complicación intraabdominal, sus signos vitales permanecían sin cambios, con una tensión arterial de 185, 86 de frecuencia cardíaca, 18 de frecuencia respiratoria, el abdomen permanecía sin cambios. Obviamente, como ya mencionó por ahí alguna persona, se inició su reanimación, su hidratación con soluciones Harman, y se decidió, dadas las condiciones del paciente, establecer un manejo no operatorio en la unidad de cuidados intensivos. Insisto en que este fue el primer paciente en que se tomó este abordaje y bueno, fue ampliamente discutido entre el personal que tenía mayor experiencia en el hospital en ese momento. Estoy hablando desde el año 2020. Este fue un fin de semana, el hombre llegó un sábado en la mañana, permaneció estable por 24 horas, incluso en la mañana del domingo inició con líquidos claros,
pero el lunes a media mañana inicia con taquicardia, frecuencia de 110, se observa discretamente pálido, inquieto, y la tensión arterial cayó a 90-60. La biometría en este momento mostró hemoglobina de 18, 13.000 leucocitos con 6 bandas y una amilasa normal. La gasometría era normal. En estas condiciones y en este panorama, ¿qué recomiendan mi panel de expertos? Bien, a mí me gustaría saber, en el hospital tenemos acceso a radiología intervencionista. Bueno, te recuerdo que esto fue en el 2000. Estaba Por eso. preguntando si había Había algo por ahí, pero sí había en el 2000 ya, en el Central Militar. Estaba en esbozos, claro. Sí, porque ese podría ser una opción. Si estamos ahí, lo tenemos en una unidad de cuidados intensivos, tenemos un banco de sangre muy aceptable. Aquí la situación que nos está agravando esto es, bueno, ahorita el problema es que está habiendo cambios de inestabilidad hemodinámica y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Si este paciente, tenemos la opción de la arteriografía con soporte también de componentes sanguíneos o bien no lo tenemos, entonces lo tenemos que llevar a cirugía. Este sería las dos conductas que posiblemente pudieran hacerse. Ok. ¿Alguien más? Julio César. Pues lo mismo también, es decir, para el requisito indispensable para terapia no operatoria es la estabilidad hemodinámica. Aquí en este momento se está viendo inestabilidad, entonces se está ganando una cirugía a este paciente. Claro que si contamos con angiografía, podríamos salvarle de la cirugía. Si vemos que hay un vaso que puede embolizarse, sería algo excelente para evitar una cirugía a este paciente. O sea, entonces replanteo mi pregunta. Con estos hallazgos y este cambio en la estabilidad hemodinámica, ustedes tendrían que decidir entre cirugía y llevarlo a una angiografía. ¿Así lo entendí? Así es, llevarlo a angiografía, pero con soporte de componentes sanguíneos. Si lo tengo. Si no tengo esto, tampoco. No hay que llevarlo. Y desde luego, muy a la mano de su estado hemodinámico, ¿cuál es la evolución? Porque si al estarlo llevando otra vez se vuelve, se descompensa más, pues mejor me dirijo a quirófano, ¿no? Ya alertaría el equipo de quirófano. Julio César. Sí, estoy completamente. Sí. Sí, Julio, adelante y Así sería de esa manera. Yo creo que sí. Obviamente que va a depender de los recursos que se tengan. A lo mejor en ese año 2000, como dice el doctor Ignacio Magaña, no había, no sé, posibilidades de angioembolización, etcétera. Entonces sí, sería interesante qué es lo que se hiciera. Si estamos en un medio medio austero, a lo mejor desde el principio hubiéramos decidido explorarlo, ¿no? En un medio austero, pero sin embargo, si hay todo para poder hacer un tratamiento por medio de angioembolización, detectar dónde está el problema del sangrado, pues sería algo que sería muy útil. Ok. Acuérdense que esta evolución ha sido de acuerdo a los recursos que se tenían, ¿eh? No se hizo de inicio una angiografía buscando fugas, etcétera, etcétera, porque, insisto, en ese entonces la experiencia estaba iniciándose. Luis Manuel, ¿algún comentario? Recordemos que una sola, hay que estar bien atentos, pues, pero una sola o un solo episodio de cambios en la presión arterial no debe de ser móvil para tomar decisiones drásticas. Hay que recordar que el ATLS establece que hay 3 grupos de pacientes, que son los no respondedores, los respondedores transitorios y los totalmente respondedores. Entonces nosotros tenemos que evaluar esa respuesta. Hay muchos pacientes, ¿cuántos no hemos visto que llegan tendientes a la hipotensión porque pues, no han sido reanimados, tienen varias horas de la lesión, pero son pacientes que responden bien. Y eso es una de las condiciones que deben de ser tomadas muy en cuenta para el manejo del trauma hepático.
porque es normativo. Entonces, el hecho de que nosotros veamos un paciente que haya llegado hipotenso, por ejemplo, o que se haya estado, o que haya presentado algún deterioro hemodinámico, pero que haya respondido bien y que ya se mantenga estable, pues nos va a llevar a un lado. Y si no, pues a otro, ¿no? Incluso el hecho de no contar con angioembolización, que es un concepto que se incluye dentro del manejo multidisciplinario del trauma hepático, que así debe de ser, multidisciplinario actualmente, o sea, no categoriza ya al paciente como un manejo no operatorio, al contrario, es un adyuvante al manejo no operatorio. Bien, bueno, entonces, por esos días... Maestro, Sí, Edgar, adelante, Fernando. maestro, si me permite, tenemos una pregunta del foro, vaya, con lo que se acaba de comentar. Adelante. Adán, si puedes prender tu micrófono, Adán, y hacer la pregunta para el panel, con toda confianza, por favor. Ok, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas noches. Obviamente que este paciente, si se va a decidir un manejo no operatorio, pues tiene que tener todos los requisitos, ¿verdad? Un paciente estable, que tenga la terapia, que sea el mismo equipo el que lo valore y bueno, toda la serie de requisitos. Hablando de angioembolización, hay que recordar, de acuerdo a la anatomía y a la irrigación del hígado, hablamos de angioembolización. ¿Qué le hacemos? Arteriografía, cabografía, esplenoportografía, ¿cómo lo abordamos? Porque no vamos a ver si está sangrando la cava, no sabemos si está sangrando la suprahepática, no sabemos si está sangrando una rama de la porta o una rama de la arteria. ¿Cómo sería el abordaje de angioembolización? Okay, muchas gracias, Adán. Bueno, ¿Sí? Luis. Bueno, la angioembolización, Adán, es fundamentalmente un procedimiento para detener el sangrado arterial. Después hay una fase que es la fase de la cabografía, pero la angioembolización no es para detener lesiones de sangrado venoso. De ahí que si el sangrado venoso es el que nos está ocasionando el deterioro del paciente, pues hay que tomar otro tipo de medidas que no son las medidas de manejo con la angioembolización. Y bueno, insistir que en ese entonces todavía no estaba bien implementado en el hospital del servicio de trauma. No recuerdo, sinceramente, Luis, si ya estabas en el hospital y tuviste conocimiento de esto, creo que no. Entonces, pues, la decisión se tomó en base a lo que contábamos en ese momento. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Yo nomás quiero ampliar, maestro, con respecto a lo que comentaron y lo que dijo el maestro Luis con respecto a la presión. Hay que tener en cuenta que el manejo no operatorio desde ese año 2000, maestros, es el más difícil que aplicar, en donde si bien llega un paciente inestable, llega hipotenso, con datos francos de que hay que operar a un paciente por hemoperitoneo, pues lo vamos a llevar a quirófano. Sin embargo, hay que llegar a recordar, y esto es para todo el foro, que el manejo no operatorio en cualquier institución es más difícil, ya que requiere que estemos pendientes las 24 horas del día, requiere tener monitorizado al paciente, debemos contemplar el recurso institucional de tener el quirófano disponible y el cirujano disponible, sobre todo si esta condición del manejo no operatorio cambia a manejo operatorio, ¿verdad? Obviamente con lo que se va a discutir más adelante con respecto a los cambios hemodinámicos y no solamente con la presión arterial, como bien lo comentó el maestro Luis. Ese es mi comentario, maestro. Sí, gracias. Sí, efectivamente, en ese entonces, pues la literatura empezaba a hablar de la apertura de este manejo y que poco a poco se ganaba más experiencia. Y recuerdo que lo comentamos con los especialistas en ese entonces que opinaron en conjunto que pues debíamos dar la posibilidad de establecer este manejo no operatorio de manera inicial, como se comentó.
tuvieron esos cambios en 48 horas, entonces se tomó la decisión de realizar una laparoscopía. Lo que se encontró fue un hemoperitoneo en el área perihepática, alrededor de 700 líquidos de sangre no coagulada. Se encontró una zona erosionada anterior del hígado. Hasta ahorita lo que No, mira. Ignacio. Libre, este es el área lesionada. Bien, la cantidad de coágulos. Hermes, Manuel, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Se colocaron en ese entonces, disponíamos únicamente de Geljuan. Entonces se colocaron partes de Geljuan en el área de la laceración hepática. Se logró cohibir o retirar todo en la cantidad de sangre, ya no había evidencia de sangrado activo. Y procedió a colocar drenaje. Bien, la evolución del paciente fue satisfactoria. Estableció dieta blanda progresiva a las 48 horas y egresó del hospital al tercer día postoperatorio totalmente recuperado. A él lo estuvimos checando en la consulta externa semanalmente hasta que al cabo de un mes fue dado de alta para incorporarse a sus actividades dentro del ejército. No sé si quieran hacer algún comentario antes de hacer una pequeña revisión de los temas. Muy bien, maestro Camarero. Bueno, respecto al manejo, creo que fue el adecuado. No se requirió llegar a una laparotomía exploradora, sino que lo hicieron con laparoscopía, que es muy favorable, es una cuestión intermedia. Desde luego, recalcar que pues se debió, y me imagino, debiendo explorar todo el área, porque bueno, también tenemos ahí ruptura de duodeno por efecto de bolsa de papel, del estómago. Hay que ver que no hubiera otra lesión. Eso es importante y creo que lo han de haber hecho, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, evidentemente la exploración abdominal inicial fue de toda la cavidad y no se encontró ninguna lesión. Ok, perfecto. Que eso hay que recalcarle al residente, independientemente, no nos podemos ir nada más por el sangrado que estamos viendo, ¿no? Hay que descartar la otra lesión, es muy importante. Y el otro es sobre aquí la última diapositiva que pones controles. El control nada más fue control clínico. En este caso, ¿no decidieron hacer tomografías de control? Se hizo una tomografía a los 15 días, lamentablemente no lo encontramos, pero estaba ya sin problema. Se había reabsorbido prácticamente todo el hematoma y no había ninguna otra anormalidad. Bien, otra pregunta. ¿Hubo alguna fuga biliar por parte del drenaje? Que normalmente se lleva 2-3 días para empezar a aparecer esto. ¿Y cuánto tiempo tuvo el drenaje? Nunca hubo fuga biliar y el drenaje lo tuvo 10 o 12 días. Perfecto. Bueno, serían las preguntas, ¿no? ¿Algún otro comentario, Fernando? Luis. Maestro Magaña, el maestro de la Peña pregunta si en ese entonces con algún hemostático. ¿Me lo regresara y no me pusiera pretextos? ¿Sí me pelan, verdad?
Sí, es que yo sí te escucho, dices que quieres que te regreses, le suenas nada más. Sí, se lo presté hace más de un año. Daniel Rubén, ¿puedes apagar tu teléfono, por favor, tu micro? Daniel Rubén, gracias. Maestro Magaña, de la pregunta del maestro de la Peña. Sí. No hiciste la pregunta. Sí, preguntó el maestro que si contaba usted con algún hemostático en ese entonces como que pudiera ayudar para la hemostasia de ese sitio. En ese entonces lo único que teníamos era el Gel Juan, que fue lo que se le puso. Ok, maestro. Maestro, perdón, Julio, ¿algún comentario? Pues sí, comentar, yo creo que todo depende del lugar y y los recursos con los que contemos. Aquí ya habíamos visto más o menos qué lesión tenía, era una lesión periférica, efectivamente grado 3, porque tenía más de 3 centímetros de profundidad. Entonces, ya más o menos teníamos idea. Entonces, la laparoscopía aquí yo la utilizaría como diagnóstica y probablemente terapéutica. Si yo hago el diagnóstico y en el momento debo tener todo preparado para hacer una laparotomía formal. Aquí en este caso, pues la laparoscopía fue diagnóstica y a su vez fue terapéutica. Yo creo que fue la conducta más adecuada la que se tomó, si se cuenta con ese recurso. Si no, pues tendría que haber sido una laparotomía forzosamente. Sí, de hecho la laparoscopía inicialmente había sido diagnóstica. Claro. Pero cuando se despertaron otro tipo de lesiones y se vio lo que se encontraba en el abdomen, se consideró que se podía resolver por vía laparoscópica y afortunadamente se logró. Muy bien, maestro. Pues mire, este es el caso que todos podemos llegar a tener, en donde iniciamos, como le comenté, con el manejo no operatorio, y creo que para haber ido ya hace 10 años, maestro, la decisión de cambiar al manejo operatorio y sobre todo con la vía, aquí se matan dos pájaros de un tiro, ¿no? El manejo operatorio y el manejo por laparoscopía en trauma, creo que es un buen caso, maestro. Si me permite, Fernando, tengo algunas 4 o 5 transparencias donde precisamente toco eso, ¿sí? Adelante, maestro. Realmente la discusión está precisamente en esto que tú mencionas, dos temas que coincidieron en este paciente y que han sido motivo tanto de controversia inicialmente como de establecimiento conforme pasa el tiempo, que es el manejo no operatorio en trauma hepático y la aplicación de la laparoscopía en trauma. Definitivamente, como comentaron algunos de los ponentes expertos, el manejo debe tomarse en cuenta, y esto va mucho para las personas jóvenes que están iniciando en esto, residentes de cirugía. El manejo debe ser decidido en base a varios parámetros. Ya se hizo mucho énfasis en el principal, que es el estado de movimiento del paciente. En la actualidad, la tomografía, como ya mencionó también el máster García Núñez, ha tomado un papel relevante en el estudio de estos pacientes y depende del grado de lesión hepática, aunque cada vez se ha ganado más experiencia en lesiones incluso por arma de fuego de grado 3 y algunas 4. La presencia de lesiones agregadas y la presencia de comorbilidades médicas, sobre todo en pacientes en edades avanzadas. Hasta los años 60, en pacientes con trauma, tanto contuso como penetrante, la laparotomía era prácticamente obligada, hasta que en 1960 el doctor Shapton publicó un artículo en donde cuestionaba que todos los pacientes se iban a la laparotomía, y de ahí partió la posibilidad de establecer manejo no operatorio selectivo. Y poco a poco se fue manejando esto en heridas abdominales, inicialmente por arma blanca durante los años 70, luego en lesiones de víscera sólida por trauma contuso desde los años 80, y recientemente a partir de los años 90, 95, en heridas abdominales, como ya les había comentado, por arma de fuego, incluso en lesiones de grado 3 y algunas grado 4. Y esto surgió porque se observó, y esto era uno de los
cuestionamientos más importantes de la laparotomía obligada es que había un porcentaje muy importante de laparotomías no terapéuticas. Esto es, laparotomías que a pesar de encontrar ciertas lesiones, estas no requerían ningún tipo de resolución durante el acto quirúrgico, por eso denominaban no terapéuticas casi un poco más de una tercera parte de los pacientes. La mortalidad era significativa, la morbilidad hospitalaria hasta del 1% y obviamente estancias hospitalarias más prolongadas. Evidentemente, al paso de los años, el manejo no operatorio, como bien mencionó hace un momento el doctor Fernando, a pesar de todas sus controversias, pues elimina los riesgos que conlleva una cirugía normal o una laparostomía de esa magnitud y los riesgos obvios de la anestesia. Tiene obviamente riesgos, básicamente la presencia de lesiones ocultas y posibilidad de transfusiones repetidas en pacientes con lesiones un poco más severas que adoptaron este tipo de manejos, y también los riesgos que conlleva la realización de una angioembolización en el caso de que esta alternativa hubiera sido una posibilidad de manejo. La clave es la selección adecuada del paciente y también comentado hace unos momentos la disponibilidad de recursos. El manejo no operatorio no puede llevarse a cabo en hospitales de segundo nivel o hospitales que no cuenten con todo este tipo de recursos. Ya mencionamos, se requiere terapia intensiva, se requiere apoyo de banco de sangre, se requiere una gran cantidad de recursos, tanto materiales como humanos, disponibilidad permanente de cirujanos. Recuerden que manejo no quiere decir observación, como algunos erróneamente lo manejan. Al contrario, manejo no operatorio requiere una vigilancia estrecha y si es el mismo cirujano mucho más. Y obviamente también la posibilidad de contar con radiología intervencionista. Entonces, pues el manejo no operatorio requiere para su aplicación de una serie de requerimientos que no son incalvables. Pasando al aspecto de la laparoscopía, el trauma también es un aspecto que ha sido muy controvertido durante muchos años. Y aquí pudiéramos considerar como un punto clave que hay dos posibilidades. La posibilidad de una laparoscopía diagnóstica que nos permitía identificar lesiones presentes que puedan resolverse por esta vía. Es decir, no solo es confirmar la indicación de la laparotomía, es decir, hacer la laparoscopía, para confirmar la necesidad de una laparotomía. Eso no tiene sentido, es perder el tiempo. La laparoscopía diagnóstica debe llevarse a cabo cuando se tiene la posibilidad de poder resolver las lesiones por esta vía. Y obviamente la laparoscopía terapéutica, que requiere destrezas quirúrgicas suficientes para poder resolver todas las lesiones. Y no es de que entré por la laparoscopía, ya encontré estas lesiones, pero hay otra que no puedo resolver y lo voy a meter a la laparotomía. Ahí pierde todo su encanto la posibilidad de una laparoscopía terapéutica. La laparoscopía en trauma tiene varios beneficios. Obviamente, menor manipulación de tejidos, menor trauma quirúrgico, tiene una alta seguridad diagnóstica si se hace experiencia, disminuye la posibilidad de laparotomías negativas, condiciona un mejor manejo respiratorio y menos dolor postoperatorio. Sin embargo, tiene complicaciones tempranas. Probablemente produce menos adherencias, menos hernias incisionales y menos infecciones del tipo. La recuperación es obviamente más rápida y hay algunos reportes que hablan de menor costo. Y está bien demostrado que su principal utilidad es la diagnóstico de lesiones de plasma. Pero tiene riesgos potenciales, hasta 20% de tasa de falsas negativas, una serie de complicaciones que pueden ser muy importantes y que seguramente ustedes han conocido o leído, como es la lesión de ciclos trócares o incluso de lesiones vasculares o intestinales intraabdominales, la posibilidad de embolismo aéreo y aumento en la presión intracraniana, etcétera. Todas estas complicaciones eventuales de un procedimiento laparoscópico.
También tiene riesgos potenciales de compromiso hemodinámico por la misma situación del neumoperitoneo, la tendencia a mayor tiempo operatorio, que puede presentar algunas complicaciones fisiopatológicas en el paciente. Maestro, si me permite, lo voy a interrumpir un segundo. Adelante. Salvador Hernández, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Se escuchan niños, se escucha una conversación, no escuchamos adecuadamente al doctor Magaña. Entonces, por favor, Salvador Hernández, si puedes apagar tu micrófono, o si puede usted apagarlo, maestro, usted como anfitrión. Es que tengo la presentación, no tengo acceso ahorita al... Ah, ok. Sí. Salvador Hernández, por favor. A pesar de que aquí Adelante, se menciona específicamente el manejo no operatorio de pacientes con heridas de fuego, aquí el mensaje, es lo que yo comentaba hace un momento, está bien demostrado desde el 2001 que el manejo operatorio, no operatorio selectivo es muy seguro, pero debe llevarse a cabo en centros que cuenten con los recursos y el personal que tenga experiencia en este tipo de manejo. Y reafirmar lo que también se comentó y que es actualmente de sobra conocido, que el rastreo abdominal por tomografía es una alternativa muy segura, muy útil en pacientes selectivos con heridas por armas de fuego, pues porque nos proporciona información que una laparoscopía probablemente no lo haga, como pueden ser las lesiones retroperitoneales. En conclusión, pues la laparoscopía no deja de ser un recurso útil en centros con cirujanos que tengan destrezas laparoscópicas, aunque hay muy pobre evidencia al respecto. Es poco confiable en pacientes hemodinámicamente inestables. Esto, como ya mencionó el doctor García Núñez, un paciente hemodinámicamente inestable, lo más seguro, lo más recomendable es llevarlo directamente a cirugía. Reafirmar que la tomografía proporciona mejor información. La literatura en los últimos años ha reportado una disminución significativa en el uso selectivo de la laparoscopía como una herramienta primaria de diagnóstico. Es cada vez menos popular porque no hay evidencia, por lo menos lo que alcancé a revisar, no hay una evidencia totalmente significativa que la confirme o confirme su uso de primera intención. Y esto nos lleva a una, bueno, no debe usarse rutinariamente por todos los cirujanos. Debe ser, el manejo debe ser selectivo y debe ser muy cuidadoso. Y esto nos lleva a la situación que desde hace muchos años comentaba yo en algún evento. Esto nos presenta un péndulo en donde por un lado tenemos a grandes cirujanos con destrezas laparoscópicas muy importantes, que esto es en la actualidad muy frecuente, pero que tienen muy poca experiencia en el manejo de pacientes con trauma. Y por otro lado, tener cirujanos expertos en trauma, pero que no tengan las destrezas suficientes en cirugía laparoscópica para resolver los problemas que puedan tener un paciente. Entonces, pues, ser juiciosos, tener la conciencia de que la electiva que tengamos puede ser la inicial y la única para el manejo de nuestros pacientes. Y pues no me queda más que agradecer al doctor Fernando la invitación, a todos los ponentes los comentarios, y dejo abierto por si alguien quiera hacer algún otro comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Definitivamente es un excelente caso. Julio, ¿algún comentario? Luego, maestro Camarero, ¿algo que quieran comentar? Sí, se ha hablado mucho del tratamiento no operatorio, lesiones de vísceras de hígado, de vaso. A mí siempre me ha inquietado algo y quisiera preguntarles a ustedes con la experiencia que tienen. Cuando un manejo no operatorio es exitoso, pero dejamos un gran hematoma en el peritoneo, ¿verdad? Que se va a reabsorber, no produce mucha morbilidad, que el paciente esté muy incómodo, que tarde, no sé, con fiebre, no sé, porque a lo mejor, por ejemplo, aquí en este caso se evacuó el hematoma y aparte, pues lo poco que quedó, pues se reabsorbió, ya se dejaron ahí un drenaje que también se vio. Entonces, ¿qué pasa con ese hematoma? ¿Sí produce mucha morbilidad o no? ¿Cuánto tiempo tardan en recuperarse de todo eso? Porque yo creo que un hematoma ya, por ejemplo, de un paciente
tenga más de medio litro en el abdomen, pues ya va a crear, ya crea una situación bastante, pues, bastante difícil para su reabsorción. ¿Qué pasa con esos hematomas que se quedan ahí en la terapia no operatoria? Yo creo que los hematomas se reabsorben, evidentemente. El tiempo es muy específico. Yo recuerdo que se consideraba entre 4 y 6 semanas en que lograba reabsorberse uno de estos hematomas cuando son importantes. Obviamente requieren un apoyo de cubierta de antibióticos, evidentemente, pero hasta donde en aquella ocasión nos tocó revisar, las posibilidades de secuelas importantes de un hematoma no eran así. No sé, Luis, si tengas algo distinto. Yo sí quiero que el auditorio me permita hacer un comentario. Julio, la historia natural de las lesiones intrahepáticas, los hematomas, en este caso traumáticos, pues la verdad es que yo hasta este momento desconozco si hay un paper que especialmente hable de ello. Sin embargo, yo te puedo decir por lo que hemos visto que la tendencia natural es hacia la resolución, en primer término. Sin embargo, hay algunos pacientes que pueden evolucionar por la acción corrosiva de la bilis hacia la formación de pseudoneurismas que no son detectables al principio. Pueden evolucionar hacia quistes postraumáticos, pueden evolucionar hacia bilomas intraparenquimatosos e incluso puede haber, y por ahí me encontré alguna vez un reporte en la literatura, pero fue un case report por ahí por el 1994, hay un fenómeno que está bien descrito en lesiones esplénicas, que es el fenómeno de ruptura quiescente de Bodet. Este fenómeno implica que los hematomas que son grandes y que están muy pegados a la superficie, por la acción, cuando se lisan los eritrocitos y empieza, y hay tienen un contenido hipertónico y empiezan a jalar agua por cuestión osmótica, entonces empiezan a incrementar su volumen y pueden estar tan cerca de la superficie que se pueden romper de forma espontánea. Pero bueno, la verdad es que estas son posibilidades que hay que tomar en cuenta. ¿Qué hacer ante esta situación? Bueno, pues esa es la verdadera situación a la cual nos debemos encontrar, porque los razonamientos teóricos puros pues no nos llevan a ningún lado. Hay una serie que estableció una revisión que hizo el doctor Demetriades a principios de este siglo, en donde con una serie corta sobre algunas bases de serie cortas de pacientes, mencionó que es conveniente que se haga una tomografía de control a los pacientes con lesiones del hígado, que se manejen operatoriamente, porque hasta en 40% de ellos podemos ver algún tipo de complicación agregada y la mitad de ellos van a necesitar algo, ya sea un drenaje percutáneo, van a necesitar angioembolización con angiografía, van a necesitar alguna cosa, vaya, pero sí es importante saber finalmente que hacia dónde pueden ir este tipo de lesiones traumáticas primero, que son las opciones que les dije. Pero la otra, que pues esto no puede quedar hacia una actitud meramente expectante, sino que hay que buscar que efectivamente este paciente no haya desarrollado alguna condición agregada o que el paciente esté recuperando su condición y en todo caso que efectivamente no haya que hacer algo, porque hasta en la mitad de los pacientes hay que hacer algo. A mí me gustaría mencionar que incluso revisando el tema en la literatura, por ahí algunos autores incluso proponen en hematomas que son grandes y que ante la posibilidad que después hagan adherencias y todo esto, a la semana los meten a la laparoscopía y limpian el hematoma. No está estandarizado, nada más se menciona. Esto es en respuesta a que sí, a veces es preocupante. Yo creo que hay que individualizar perfectamente y ante algún dato de alguna complicación, como dice el doctor García Núñez, pues actuar en consecuencia. Creo que sí, no se puede tomar ahorita como una resolución que hay que hacerlo en todos los pacientes, ¿no? Evidentemente la laparoscopía, como sucedió en muchas ramas en su inicio alrededor de los 90 que se estableció definitivamente, pues todo el mundo pensó que era la panacea y empezaron a
a propagar su manejo en paciente traumatizado. Y la verdad es que al paso del tiempo, a pesar de que es un recurso útil en pacientes bien seleccionados y con indicaciones bien precisas, pues la literatura más reciente le ha ido restando poco a poco valor ante el surgimiento de otras alternativas. Se ha mencionado mucho la antiembolización, totalmente de acuerdo. Entonces, pues aquí el mensaje final sería tomar con mucha reserva y mucho criterio la toma de decisiones de estos pacientes y basarse en los criterios claves para elegir el método de tratamiento. Algo semejante sucede con el manejo no operatorio, ¿no? Al principio ya todo el mundo iniciaba manejo no operatorio, que era en muchos casos observacional, que no es lo mismo. Entonces creo que han ido tomando su lugar y aquí el criterio se debe imperar para toma de decisión. Sí, maestro, yo quisiera que me permitieran 30 segundos también. Yo a todos mis maestros, a los cirujanos con experiencia, no les puedo contar nada. Pero a los cirujanos jóvenes que se están capacitando y que están en un momento oportuno de que a través de los consejos de la gente que ya lo hemos caminado tomen experiencia, yo los que puedo decir, maestro, es que ante un sangrado contenido en el hígado, mejor no pateen al león, ¿eh? Así. Lo más conservador que se pueda en términos del manejo del hematoma. Muy activos y muy dinámicos desde el punto de vista de lo que representa el concepto del manejo no operatorio. Totalmente de acuerdo. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, maestro Luis. Ya estamos en tiempo, son las 9:05. Excelente caso, maestro Magaña. Para todo el foro, nos vemos la semana que entra. Seguramente hablaremos la semana entrante de trauma pulmonar, que estará a cargo de nuestro director, el doctor Luis Manuel García Núñez. Nuevamente están todos cordialmente invitados. Hagan extensivo, por favor, la invitación y los links del Zoom. Y no sin antes, quisiera que nos despidiéramos saludando a un buen amigo de todos nosotros, el doctor Eduardo Rosales, que nos visita desde Michoacán. No sé si nos quiera compartir algún comentario, maestro, por favor, ya antes de irnos. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola a todos mis maestros, maestro Magaña, Luis, amigo, compadre, ¿cómo estás? Un gusto escuchar a gente tan experimentada en estos temas del trauma, en sus múltiples facetas. Los escucho y los reconozco como unos expertos. Ya hemos tenido la oportunidad de tenerlos por acá en estas tierras a varios de ustedes. Es importante y agradezco de verdad todo el esfuerzo educativo que hacen ustedes para mantenernos actualizados a los que no somos expertos en trauma, pero que por el lugar donde radicamos en estas violentas tierras michoacanas, digo, ayer dejaron 6 muertitos aquí en la entrada del pueblo, y así, todos los días. Es una zona violentísima, de todo tipo y modalidad de trauma, mucha violencia. Tenemos que mantenernos actualizados, tenemos que mantenernos a la vanguardia para poder proporcionar la mejor calidad de atención posible. Es la primera vez que me conecto a este esfuerzo educativo que ustedes impulsan, Fer, Luis, maestro Magaña, y pues aquí me volveré asiduo, lo compartí con mis colegas acá del Colegio de Cirugía de Zamora. No sé si alguno esté por ahí o no, pero vamos a hacer el esfuerzo porque estemos por aquí. Les agradezco mucho el esfuerzo que hacen por mantenernos con esta información de vanguardia. Saludos, compadre Luis. Saludos, maestro Magaña. Gracias, Lalo. Y todavía nos quieres invitar, ¿eh? Ahorita, oye, por la pandemia no se puede, maestro. Fernando, antes de que sea la sesión, me gustaría invitar a todos los compañeros que están presentes en el simposio, a nuestro congreso, al Congreso del Colegio Nacional de Médicos Militares, que será en plataforma virtual del 17 al 21 de noviembre. Ojalá nos acompañen, se tocarán temas muy interesantes.